Imagina pilotar un F-15 o F-16 con tu compañero y ser rodeado por drones enemigos estando más cerca de la muerte que nunca. Es malo, pero sería increíble ser piloto de combate. Solicitas apoyo aéreo y pronto llega una flota de potentes aviones de combate pequeños que enfrentan a los drones en combate aire-aire, pero extrañamente no tienen cabina. Este escenario probablemente se hará realidad en un futuro no muy lejano con el X-Bat, el avión de combate pilotado por inteligencia artificial más avanzado del mundo que actualmente está siendo desarrollado intensamente por SHIELD-IA. Si miramos más allá, debemos preguntarnos si este diseño revolucionario anuncia una nueva era de guerra. Analicémoslo. Inicio y diseño. Mucho antes del X-Bat, Shield IA desarrolló el V-Bat, que era un vehículo aéreo no tripulado con capacidad de despegue y aterrizaje vertical utilizado únicamente para reconocimiento. El V-Bat resistió la guerra electrónica en Ucrania y fue elogiado por seguir volando tras ataques que derribaron otros drones. Y en algún momento alguien en Shield IA pensó, ¿y si tomamos esa tecnología y la aplicamos a aviones de combate? Y esta es esencialmente la idea detrás del X-Bat. Una aeronave de combate no tripulada con capacidad VTOL que puede ser lanzada y recuperada en cualquier lugar, ya sea en tierra o en el mar. Puede operar solo como dron de combate o compañero leal, con desempeño similar a cazas de quinta generación, según sus creadores. En una entrevista con The War Zone, el vicepresidente senior y gerente general de Shield IA, Armor Harris, que es un nombre fantástico si trabajas en la industria de defensa de blindaje, reveló algunos detalles. Es importante señalar que el propio Harris desempeñó un papel clave en el desarrollo de la capacidad de aterrizaje vertical del Falcon 9 de SpaceX. El Falcon 9 ha logrado más de 100 aterrizajes exitosos, haciendo este conocimiento muy valioso para desarrollar un caza no tripulado con aterrizaje vertical. Aunque el mecanismo exacto de la capacidad VTOL del X-Bat es secreto, probablemente sea similar al V-Bat, que usaba un ventilador canalizado para despegar y aterrizar verticalmente, cambiando a vuelo horizontal en el aire. El motor del X-Bat es mucho más potente. Como muestra el video de Shield IA X-Bat, despega como un cohete al espacio, sin propulsor ni asistencia. Harris confirmó que, a diferencia de otros sistemas VTOL como el F-35, el X-Bat no requiere un sistema de elevación complicado para despegar verticalmente. El motor usado en el X-Bat es secreto, pero Harris dijo que es similar al Pratt & Whitney F-100 y al F-110 de General Electric. Ambos motores se usaron en F-15 y F-16 en varias versiones, y la relación empuje-peso del motor permite que el X-Bat despegue verticalmente. Esa relación no es lo único clave para el VTOL, sino la tobera de vectorización de empuje. A diferencia de otras aeronaves VTOL, el X-Bat despegará y aterrizará en vertical, con el morro casi hacia arriba. Las aeronaves VTOL pilotadas, como el F-35B o el ahora retirado Harrier, no operan así. Vertical no debe tomarse literalmente. Aunque la aeronave puede despegar verticalmente, a diferencia de las aeronaves normales que despegan horizontalmente y luego levantan el morro de la aeronave nunca está verdaderamente en posición vertical. No apunta al cielo. El X-Bat representa literalmente la designación VTOL, inclinando su morro hacia arriba al despegar y aterrizar. El X-Bat usa una tecnología desarrollada para un programa experimental del F-15 de finales de los años 90, llamada Active, que significa Tecnología de Control Avanzado para Vehículos Integrados. Se usó un F-Queen's Eagle modificado como demostrador para probar tecnologías VTOL y STOL. El F-15 modificado podía despegar a solo 42 millas por hora o 68 kilómetros por hora, algo increíble dado su peso de 47,000 libras o 21 toneladas métricas. Podía aterrizar en una pista de solo 500 metros o 1.650 pies, mientras que un F-15 normal necesita una 4 veces más larga. El X-Bat aterriza usando tecnología como la del X-13. El X-13 Vertajet fue un jet experimental VTOL creado por Ryan Aeronautical en los años 50, aunque nunca se puso en producción debido a la logística complicada, la falta de una necesidad operativa y porque las limitaciones tecnológicas de la época no permitieron perfeccionar la tecnología propuesta, sí logró el despegue y aterrizaje vertical en el verdadero sentido de la palabra. Logró esto como el X-Bat. El Vertajet despegaba verticalmente, cambiaba a vuelo horizontal y luego aterrizaba verticalmente y era recuperado con cables. El X-Bat no requerirá un sistema de recuperación con cables, ya que resolvió el principal problema del aterrizaje vertical, la guía y el control inversos.
Aterrizar completamente en posición vertical sería muy incómodo y antinatural para un piloto humano, por la misma razón que te resulta incómodo y antinatural correr hacia atrás. Quizás pienses que estacionar en reversa es fácil porque lo haces diario y no tienes problema. No es igual, ya que te mueves despacio, no manejas una máquina de $100 millones, salvo que tu auto sea muy caro, y no morirás si chocas con la banqueta. El X-Bat podrá aterrizar de esta manera gracias al sistema de guiado, navegación y control de cola vertical que Shield IA desarrolló previamente para el V-Bat. Harris dijo que la tecnología solo se está moviendo del diseño anterior, donde funcionó bien. Aterrizar totalmente en vertical es complicado porque la aeronave tiene poco combustible y debe hacerlo sin postquemadores, usados solo en el despegue. El X-Bat despega rápido pero aterriza lento, así que usar postquemadores mucho tiempo impediría detenerse en tierra, por eso no se usan. Este problema se resolvió reduciendo el tamaño de la aeronave. Mientras que la clase de motores F-100 y F-110 usados para el X-Bat están diseñados para aviones de combate como los de la clase F-15 y F-16, el X-Bat es mucho más pequeño y mucho más ligero. Mide 26 pies o 7.9 metros de largo, con una envergadura de 39 pies o casi 12 metros y una altura de solo 4.7 pies o 1.43 metros, mientras que su peso es desconocido. El F-16 en comparación mide 16 pies o casi 5 metros de alto, con una envergadura de 32 pies 8 pulgadas, que es un poco menos de 10 metros, y una longitud de 49 pies 5 pulgadas o poco más de 15 metros, el X-Bat es una aeronave más pequeña con la misma potencia, gran relación empuje-peso y puede aterrizar sin postquemadores. Actualmente, Shield IA no se enfoca en que el X-Bat sea muy ligero. El diseño en realidad es muy conservador, ha dicho Harris, con superficies exteriores de material compuesto, pero con mucho metal pesado, del tipo físico-literal, no del tipo musical, en el interior. Su meta ahora es producir este diseño en masa pronto y después mejorarlo para hacerlo más ligero y facilitar aún más el aterrizaje. Aunque el aterrizaje es posible en teoría, surgió un problema de flujo de aire. Cuando el X-Bat está aterrizando, la entrada de aire está orientada en dirección opuesta al flujo de aire, y ese fue uno de los mayores problemas para los ingenieros al construir el X-Bat. Para resolver este problema, el X-Bat realizará una maniobra cobra al pasar de horizontal a vertical antes de aterrizar. Muy genial. La entrada de aire se adapta a la transición y la maniobra garantiza que nunca se bloquee, que es el término aeronáutico para cuando el motor se asfixia por obstrucción del flujo de aire por la estructura del avión. Las pruebas en túnel de viento confirmaron su eficacia. El X-Bat pasa de un ángulo de ataque de 90 grados a uno completamente horizontal de 0 grados y regresa a 90 grados sin problema en la entrada de aire. El X-Bat, diseñado como caza polivalente, incluye 2 bodegas internas y puntos duros externos para armas, similar a los cazas tripulados actuales. Según la misión, puede llevar armas aire-aire, aire-tierra, antibuque y de ataque a superficie. Puede llevar un sistema de guerra electrónica y usarse para ese fin, lo que sería útil si el X-Bat actúa como escolta. En sus videos promocionales y representaciones, Shield IA muestra al X-Bat con un AIM-174, un misil aire-aire de largo alcance, y algunos AIM-120, misiles AMRAAM avanzados de medio alcance y más allá del alcance visual. Además, Shield IA confirmó que ambos caben en el X-Bat. Los sensores son clave para la capacidad de combate del X-Bat. Aunque puede usarse, y probablemente se use con cazas tripulados al principio, debe operar completamente solo. Sin ninguna interferencia o intervención humana, necesita ser capaz de escanear su área inmediata y, si es necesario, enfrentarse a varios combates por sí solo. Estos enfrentamientos pueden tener diferentes funciones o estar en la misma misión. Por ejemplo, se puede ordenar destruir cañones antiaéreos antes de atacar un barco. Esto es bastante fácil para un piloto humano, pero programar un dron para que lo haga de forma autónoma es un trabajo muy complicado, y Shield IA dice que han logrado perfeccionarlo. Harris se mantuvo reservado sobre los detalles, pero dijo que el X-Bat, citándolo aquí, puede trabajar en una red de sistemas, pero si esa red no está disponible por cualquier razón, también puede cazar por su cuenta. Fin de la cita. Así que, aunque el X-Bat pierda contacto con la base, continuará la misión sin más instrucciones. Aunque no puede pensar, después de todo, es un dron con inteligencia artificial. No requiere un enlace constante con los operadores para funcionar, y la única forma de desactivarlo sería destruirlo, ya sea físicamente o alterando su electrónica.
La primera opción de muchos comandantes ante un caza autónomo sería esta, pero Shield IA no dejó su diseño indefenso. Aaron Harris de Shield IA afirma que las guerras futuras las ganará quien actualice su software más rápido, lo que implicaría que Microsoft caería primero porque cada vez que sale un nuevo parche de Windows, la actualización tarda una eternidad. Pero bromas aparte, Shield IA anticipa problemas con la guerra electrónica y ciberataques al expat al principio. Esto se basa en la experiencia del VBAT en Ucrania, donde no funcionó a la perfección al inicio. Harris dice que el peor día de un sistema nuevo es el primero. Lo que marca la diferencia entre un diseño exitoso y uno fallido es qué tan rápido puedes actualizarlo para enfrentar nuevas amenazas. Cuando se trata de amenazas cibernéticas específicamente, no hay una solución universal. Se están construyendo capas completas de cortafuegos alrededor del XPAT para proteger al propio caza, a sus usuarios finales, a la red, a la empresa que construye la red, a los parches de software y a todo lo demás que podría ser utilizado como un punto débil por el enemigo. Un castillo es tan fuerte como su muro más débil. Hablando de cortafuegos, Harris criticó al Departamento de Defensa de Estados Unidos, recientemente renombrado como Departamento de Guerra, por la rigidez de la institución cuando se trata de mejoras de software, lo cual podría presentar un problema para su uso del XPAT en el futuro. Harris afirmó que el Departamento de Guerra se enfoca demasiado en dificultar los cambios y actualizaciones de software. Sí, estás protegiendo contra una categoría de amenazas cibernéticas, pero por otro lado, si es muy difícil actualizar el software de un sistema, ese sistema va a tener muchos problemas cuando empiecen a volar los misiles y te des cuenta de que necesitas hacer cambios. Ahora, algunos ingenieros de Shield IA, incluyendo a Harris, tienen experiencia de primera mano con esto en Ucrania, donde las fuerzas rusas demostraron lo rápido que se desarrolla la guerra antidrones. En pocas palabras, si hay un problema, puedes solucionarlo con una actualización y el XPAT se irá mejorando continuamente a lo largo de los años. Despliegue y rendimiento. El XPAT está claramente diseñado con la intención de armar a Estados Unidos y a sus aliados. No hay sentimientos ocultos al respecto, ya que es lo que la propia Shield IA admite. Harris comentó que, aunque el diseño seguía en fase de ideas, la principal duda era cómo Estados Unidos podría contrarrestar a China, que invierte y produce más en tecnología militar. La innovación es la respuesta, y el equipo de Shield IA piensa que el XPAT revolucionará la Fuerza Aérea. Armor Harris dijo: el XPAT ofrece capacidades similares a un F-35 o caza de quinta generación, pero en un modelo de despegue y aterrizaje vertical y a una décima parte del costo de ciclo de vida de uno de quinta generación. Al romper la curva de costos, podemos enfrentar los aviones de quinta y sexta generación de China con algo mucho más barato. Fin de la cita. Hay tres cosas que hacen que el XPAT sea diferente de la mejor manera posible y también nos dicen cómo se va a usar, al menos en teoría. Una es la capacidad VTOL de la aeronave, de la que hemos hablado extensamente hasta ahora. Shield IA se enfoca en VTOL porque en juegos de guerra recientes Estados Unidos perdió más aeronaves en tierra que en el aire. El juego de guerra no es Battlefield o Company of Heroes, sino juegos estratégicos detallados que los ejércitos usan para entrenar en estrategia, tácticas y decisiones. Es lo más cerca que un oficial puede estar de comandar un ejército en conflicto sin hacerlo realmente. Los juegos de guerra de Estados Unidos muestran que los recursos aéreos corren más peligro en tierra que en el aire, ya que el país invirtió miles de millones en cazas casi invencibles. Descuidó la supervivencia de sus refugios para aeronaves, poniendo en riesgo serio los recursos aéreos. Esto es especialmente cierto para la región del Indo-Pacífico, según un informe publicado por el Instituto Hudson en Washington, D.C. Los expertos advirtieron a los responsables de la toma de decisiones sobre este problema en 2023 y luego nuevamente en 2024, y mientras los burócratas pasan tiempo hablando al respecto, China ha más que duplicado el número de refugios para aeronaves tanto reforzados como no reforzados, y Rusia también está trabajando activamente en ello. Si los cazas están en peligro en tierra, lo mejor es alejarlos del alcance del armamento de China. Sin embargo, esto lleva a otro problema. Pero una vez más, esto se puede resolver con VTOL, y ese es el problema del reabastecimiento en vuelo. En el teatro de combate del Pacífico, los cazas dependerían del reabastecimiento aéreo por la lejanía de la zona de combate. Si ocurriera este conflicto, China intentaría evitar que los aviones cisterna de Estados Unidos se acerquen. Al limitar su alcance, efectivamente los mantendrían a raya y no podrían reabastecer a los cazas ni aumentar su alcance lo suficiente como para representar una amenaza para el país. Shield IA resuelve ambos problemas lanzando cazas al aire rápidamente. El VTOL es el método más veloz.
De esa manera, puedes mantenerlos lo suficientemente cerca sin necesidad de usar aviones cisterna para reabastecimiento y la probabilidad de que sean destruidos en la pista es mucho menor que con los cazas que tienen métodos de despegue convencionales. El X-Pat es una inversión sensata porque es un avión de combate multipropósito que realiza misiones aire-aire, aire-superficie, aire-tierra y de guerra electrónica. Podría hacer esto y también inteligencia, vigilancia y reconocimiento. Los activos aéreos son inversiones a largo plazo que necesitan ser mantenidas y cuidadas para siempre, y el Departamento de Defensa, lógicamente, preferiría invertir en una aeronave que pueda usar de muchas maneras diferentes que en una aeronave que solo pueda usar de una manera específica. Esto es algo de lo que hablamos en nuestro video sobre el retiro del Warthog aquí mismo en Megaproyectos. Aunque el soldado común adora el Warthog, el Departamento de Defensa lo considera muy especializado y caro para lo que ofrece. También es importante notar que las amenazas y los campos de batalla cambian. Según Harris, Estados Unidos pasó de combatir terroristas en Medio Oriente a enfrentar a China en el Pacífico y a la Rusia adversaria y a Europa del Este. 3 problemas distintos. Fin de la cita. Así, la capacidad de cualquier diseño para adaptarse a un nuevo entorno puede ser invaluable. La tercera y última característica en la que se enfocaron los ingenieros es convertir el X-Pat en el primer sistema de armas verdaderamente diseñado en torno a la autonomía desde cero. Cuando se trata de aeronaves de combate colaborativas, conocidas como CCA, la mayoría de los diseños están destinados a servir como compañeros leales dentro de una red más grande. El X-Pat fue diseñado como una aeronave autónoma capaz de realizar cualquier tarea igual que una tripulada, pero sin piloto. Al mismo tiempo, debería ser capaz de operar como un compañero leal para un piloto humano o como miembro de un grupo de ataque compuesto por otros X-Pats. Simplificando, Shield IA lo describe como un caza que puede colaborar con otros recursos en caso de que necesite hacerlo, pero es el primer caza autónomo verdaderamente independiente del mundo. En la práctica, el X-Pat es capaz de despegar y aterrizar desde tierra firme usando sus remolques de lanzamiento, así como desde barcos de carga, buques de asalto y portaaviones. Los vehículos de lanzamiento y recuperación son un reto porque Shield IA debe fabricarlos junto con los X-Pat. Básicamente son camiones con remolques de lanzamiento. El diseño se centra en buques de combate y portadrones, ya que los portaaviones no son ideales para el X-Pat y pueden usarse de forma más eficiente. Un X-Pat puede, idealmente, despegar y aterrizar en cualquier tipo de barco con una superficie plana, y los portaaviones son esencialmente pistas de aterrizaje móviles que acomodan aviones de combate sin capacidad VTOL. Sería absurdo guardar muchos X-Pat en un portaaviones si pueden lanzarse desde casi cualquier barco. Para los ingenieros de Shield IA, el X-Pat iría en otros barcos. 60 de estos cazas pueden caber en un solo buque de asalto anfibio clase América. Su idea es que 5 de estos barcos podrían transportar un total de aproximadamente 300 X-Pat, y de repente, un grupo de ataque así sería capaz de controlar el mar en 1000 millas náuticas en cualquier dirección, sin necesidad de un portaaviones. X-Pat puede usarse en buques de combate litoral con cubiertas aptas para lanzar y recuperar estos cazas. Incluso se plantea remodelar cascos de barcos de carga. Para desplegar o recuperar una flota de X-Pat, solo quita los contenedores y coloca la cubierta. Sobre la comunicación más allá de la línea de visión, y la IA se busca asignar tareas a la aeronave mediante una interfaz con instrucciones generales. Un operador le indicaría al X-Pat su zona y tareas a realizar. Sin embargo, no sería totalmente autónomo, pues siempre habría supervisión humana en el control. La parte autónoma actúa cuando se pierde la comunicación entre la aeronave y el operador. Al X-Pat se le darían instrucciones finales y reglas de enfrentamiento, cumpliendo la misión según esos parámetros. Harris insiste en que el X-Pat es, en este sentido, más avanzado que cualquier otro sistema militar autónomo existente. Con esto en mente, el X-Pat está diseñado para navegar y aterrizar por sí mismo. Tiene un sistema de posicionamiento, navegación y sincronización que le permite navegar sin una conexión en tiempo real al sistema de posicionamiento global. Esto fue clave en el desarrollo, ya que el GPS es muy disputado y el enemigo buscará bloquear la navegación. Por eso, el X-Pat debe tener su propio sistema offline. El VBAT demostró que esto es una gran característica en Ucrania, ya que no depende del GPS, así que cuando las fuerzas rusas activaban los sistemas de interferencia de GPS, el VBAT permanecía sin verse afectado, y el mismo sistema, por supuesto, se aplicó al X-Pat. En acciones ofensivas, SHIELD-IA exige que siempre participe una persona. No se le puede permitir al X-Pat tomar la decisión de abrir fuego contra un humano por sí solo, ya sea un infante en tierra o un piloto en otra aeronave. El X-Pat funcionará con principios estrictos. Por ejemplo, si asume un papel defensivo, el operador solo le ordenará patrullar un área como centinela y podrá destruir cualquier cosa que cruce la zona restringida.
Al perseguir un objetivo, las instrucciones serán más estrictas. El XPAT tendrá que identificar positivamente un objetivo con al menos 2 identificadores distintos a bordo o externos, y solo después de eso, el XPAT recibirá la autorización para atacar el objetivo. También apoyará a aeronaves tripuladas como sensor e identificador, dando información de objetivos al piloto y complicando las cosas a la aeronave enemiga con guerra electrónica. En una configuración de combate, el XPAT tendrá un alcance de aproximadamente 1000 millas náuticas con un alcance de traslado de alrededor de 2000 a un techo de vuelo de aproximadamente 50.000 pies o 15 kilómetros. El XPAT tiene gran alcance porque prioriza la sustentación sobre la maniobrabilidad y la resistencia. Como dijo Armor Harris, no es una plataforma hipermaniobrable de 9G, sino un diseño de 4 a 5G. Además de priorizar la sustentación, tiene un motor normalmente usado en aeronaves más grandes y pesadas, lo que le da potencia para volar grandes distancias. Aunque es una aeronave de crucero subsónica, es un crucero subsónico alto, y sin revelar los números, Harris confirmó que el XPAT se acercaría a Mach 1, lo que significa que superará el rendimiento de las aeronaves de combate colaborativas actuales en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El subsónico alto sigue siendo, lamentablemente, subsónico, y volar por debajo de la velocidad del sonido es un rendimiento de velocidad aérea bastante pobre para los estándares de las aeronaves de combate modernas. Esto y la falta de maniobrabilidad son las principales debilidades del XPAT. Sin embargo, su bajo costo, armamento, habilidades, fácil despliegue y logística compensan esto. Y, lo más importante, el hecho de que no tienes que arriesgar la vida de un piloto cuando envías el XPAT a una zona de combate. El XPAT es una aeronave sigilosa y de baja observabilidad. Además, sus creadores aseguran que es mucho más resistente que otros aviones de combate colaborativo, lo que compensa su falta de velocidad. Hay un compromiso entre potencia y sigilo por el motor con postcombustión, lo que facilita detectar la aeronave en infrarrojo. Sin entrar en detalles por ser clasificados, Shield IA dice haber reducido la observabilidad infrarroja y de radar. Shield IA asegura que la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con una flota de XPAT, tendría costos operativos 10 veces menores que una aeronave de quinta generación, haciendo el diseño muy accesible por hora de vuelo. El estándar de longevidad al que Shield IA se apega es una vida útil de diseño de 10 años para la estructura, y planean vender el XPAT al mismo precio que otros CCA. La pregunta es, ¿a dónde va el XPAT a partir de aquí? El futuro. Al grabar esto, el XPAT lleva menos de 2 años en desarrollo. Ingenieros de Shield IA esperan mostrar capacidades de vuelo en 2028 y producirlo totalmente en 2029. Esto es solo el inicio de la historia del XPAT. Su diseño y producción aún pueden mejorar mucho. Por ejemplo, los ingenieros crearon el primer XPAT con espacio para instalar un sistema de sonda y canasta de reabastecimiento aéreo. El sistema no está ahí en este momento simplemente porque no hay necesidad de él. Si el diseño entra en producción y se detecta la necesidad de reabastecimiento aéreo, puede actualizarse fácilmente. Seguramente surgirá el tema del entrenamiento. Este es un diseño completamente nuevo, y los operadores junto con la fuerza conjunta necesitan aprender cómo usar esta nueva tecnología en combate. Si el Departamento de Defensa hace un pedido anticipado, Shield IA usará aeronaves autónomas actuales para entrenar antes de producir el XPAT. Realizan vuelos con varias plataformas de empresas globales. Pilotos de aeronaves tripuladas también entrenan con el XPAT virtual. No es necesario estar en el aire para que un piloto aprenda a darle instrucciones a la aeronave y volar junto a ella. El XPAT podría revolucionar la guerra aérea y afectar significativamente las doctrinas de la Fuerza Aérea. Pero todavía está lejos de ser un producto terminado. Es posible que en unos años todos digamos, ¿recuerdas aquella vez que pensamos que los cazas no tripulados iban a dominar el mundo? O podríamos estar diciendo, ¿recuerdas aquella vez que todos nos reímos del XPAT? Jesús, ¿qué tan tontos éramos? Ahora, el mayor punto de controversia con el XPAT es el hecho de que es un caza autónomo impulsado por inteligencia artificial. ¿Y cómo podría un comandante experimentado o un piloto de combate confiar realmente en lo que esencialmente es un software volador? Es un punto válido. Pero, de nuevo, la reacción a la mayoría de los avances tecnológicos, ya sea en la industria de defensa o en otro campo, fue algo así como, eso es una locura y nunca funcionará. Pero luego resulta que sí funciona. ¿Quién sabe cómo resultará esto? Nosotros ciertamente no lo sabemos. Si el XPAT tiene éxito, no podemos imaginar qué pasará en 20 o 30 años. Gracias por vernos.